Muy buenas noches, estimados aprendices. Les saluda el instructor transversal Agustín Robledo Barrios. Vamos a abordar esta conferencia web explicando algunas instrucciones o orientaciones para el cumplimiento o el desarrollo de las evidencias GA2, 240, 20, 15, 28, A3 y A4, que en este caso corresponden a realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria y crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volumen de figuras planas y sólidos regulares. Bueno, en este momento quiero saludar a cada uno de los aprendices que están conectados. Vamos a estar atentos a esta conferencia web. Recuerden que debemos mantener el micrófono desactivado. Es importante su participación. Si alguien quiere responder alguna pregunta que yo les haga, les formule, o ustedes quieren compartir alguna idea, o en su defecto quieren también formular alguna pregunta, alguna inquietud de lo que estamos trabajando, pues siéntanse con toda la confianza, ¿sí? De hacerlo. Levanta la manito. Los que no pueden activar el micrófono utilizan el chat y vamos a estar atentos. Me confirman si ya todos diligenciaron el enlace de asistencia. Escriben en el chat, por favor, o pueden activar el micrófono rápidamente. Aquí el aprendiz John Villarreal ha compartido el enlace. Entonces, Carlos, sí, muy buenas noches, Carlos, te escuchamos. Buenas noches, instructor, compañeros, ¿cómo están? Profe, yo quería consultarle algo con respecto a las actividades de, por ejemplo, lo de la casa de chocolate, es una actividad anterior de eh, de la evidencia anterior, no de esta, sino la anterior. Sí, claro, dale. Yo le había escrito por WhatsApp, pues le escribí anoche, un poquito tarde, usted disculpe, le había escrito así a esa hora, pero es que a veces no me queda mucho tiempo. Lo que le había preguntado ahí era que si de pronto podíamos reunirnos varios compañeros, tratar de realizar la actividad, porque lo que pasa es que, yo soy sincero, yo hace una década o más salí del colegio y no me acuerdo de muchas cosas. Entonces, entre varios compañeros, la idea sería como reunirnos y tratar de colaborarnos unos con otros para tratar de resolver, porque sabe que son ecuaciones y unas cositas y otras. Y uno a veces no capta toda la idea bien, ¿sí me entiende? Ok. Bueno, pues me llama la atención. Voy a verificar qué pasó con el chat de WhatsApp. Bueno, desde el SENA nosotros promovemos mucho la formación, ¿verdad? De manera autónoma y de manera colaborativa, Carlos. Ustedes de manera interna pueden eh, comunicarse, pueden, si lo hacen de manera virtual o presencial porque viven en la misma ciudad o sí, por alguna razón, todo eso es válido. Y claro que es posible que ustedes puedan reunirse para estudiar, para analizar la situación de la actividad de aprendizaje, para reconocer conceptos matemáticos, para compartir ideas. Todo eso es muy válido, Carlos, y claro que lo pueden manejar y lo pueden abordar de manera interna, ¿sí? En lo que sí deben tener cuidado es que los documentos, sí, la evidencia como tal que ustedes suben, nosotros las evaluamos de carácter individual. Entonces ahí es donde yo quiero que sean muy precavidos en cuanto al desarrollo de la actividad. Una vez me pasó que vi el mismo archivo repetido como 4 veces, ¿sí? Y me dijeron, no, es que nosotros lo hicimos en grupo. Y yo, no, sí, ustedes han podido trabajar en grupo, pero el documento pues debe ser individual, no puede ser el mismo documento para todos, porque cada uno de nosotros tenemos un estilo, identificamos un formato de texto, no puede ser obvio que el uso de la misma imagen. Por ejemplo, si usted utilizó, yo no sé, X formato de imagen para la construcción de la casa, pues no puede ser igual. Sí, en ese orden, el trabajo como tal, como
como lo orienta la guía, es de carácter individual. Pero de manera interna, ustedes sí pueden reunirse y concertar soluciones, ¿sí? Pueden concertar, pueden, ¿sí?, compartir ideas, pero al momento de presentar el documento, pues quiero que sí sea muy individual, ¿vale? Dale, Carlos, puedes activar el micrófono. Ok, profe, muchas gracias por aclararme esa inquietud que tenía. Lo que le entiendo es que podemos, por ejemplo, desarrollar lo que tiene que ver con la ecuación y eso, pero ya la parte, como hay una parte escrita que debemos como explicar un poco sobre el proceso, sobre cómo hicimos o cómo podemos desarrollar la ecuación y eso, porque ahí creo que lo pregunta, ¿no? Debe ser diferente, ¿cierto? Es lo que usted Sí, nos quiere decir. sí, claro, debe ser diferente. Tengan en cuenta que la ecuación que ustedes van a plantear va a modelar el área, ¿sí? Va a modelar las dimensiones de la casa. No hay que directamente darle solución a la ecuación porque aquí nos están pidiendo es plantear, modelar una ecuación, ¿sí? ¿Y qué es una ecuación? Una igualdad. Van a tener en cuenta las fórmulas que se encuentran en el recurso de aprendizaje con respecto a las áreas y volúmenes. Entonces, de acuerdo a las dimensiones que usted plantee, usted define la ecuación que va a representar el área de esa casa. Recuerden que hay una diferencia entre área y volumen. Área es la superficie, ¿sí? Es como el lote de la casa, es donde se construye una casa básicamente. Mientras que el volumen ya corresponde a toda esa capacidad, a todo ese espacio que ocupa en tres dimensiones. Entonces, claro que pueden reunirse y compartir ideas, experiencias, herramientas. Recuerden que pueden utilizar el recurso de GeoGebra, que es muy pertinente para la solución porque aparte de ayudarles en el cálculo matemático, les brinda elementos gráficos para construir figuras planas y aparte de eso, contar con sus dimensiones de manera exacta. Entonces, para que no lo descarten y es muy válido que se puedan reunir y que puedan en ese orden lograr entender ¿sí?, cómo, de qué manera pueden darle solución a esta actividad de aprendizaje. Profe, quería consultarle también algo sobre Sí, lo de la ecuación. Lo que pasa es que desde la parte, sería como la parte de la chimenea, como hay una parte que hay que quitársela, nosotros estamos tratando de formular una ecuación para eso. O sea, como usted sabe que eso prácticamente es un pedazo que no tiene, porque eso es un rectángulo, hay que quitarle un pedazo, hay que quitarle como un ángulo. Entonces, estamos tratando de formular una ecuación para eso y esa es la partecita como que nos falta terminar ok. de eso. Bueno, Pero tengan es, o en, sea, podemos hacerlo así, ¿cierto? Sí, o sea, formular para que sea la parte de un ángulo, no sé, por ejemplo, un ángulo de tanto, pero supongamos que de unos 40 grados, pero hay que formularlo en una fórmula para poder entenderlo, ¿cierto? sí, pero tengan en cuenta todos que las ecuaciones corresponden al concepto de área y el concepto de área y de volumen es muy desligado del ángulo de inclinación en que ustedes pretenden definir la chimenea. Entonces, usted lo acabó de mencionar, si la chimenea tiene forma rectangular, pues verificamos el concepto del área de un rectángulo. Como es un espacio tridimensional, hay un cuerpo geométrico que yo lo compartí en la presentación, que es el paralelepípedo, donde ustedes pueden definir el volumen de ese cuerpo geométrico. En el caso Sí, por ejemplo, que la chimenea tenga una forma muy parecida a una caja de fósforo, ¿sí?, en tres dimensiones. Entonces, y en eso hay libertad. Si usted quiere diseñar la chimenea de manera circular, lo pueden hacer. O sea, las figuras geométricas están libres, ¿sí? No exactamente debe ser igual a la ilustración de la casa que se muestra en la guía de aprendizaje, porque ustedes van a proponer un nuevo diseño en el cual los costos sean reducidos, se pueda optimizar el uso de material y se pueda reducir los costos, que son una de las conclusiones que tiene esta evidencia.
Ah, ok, profe. Bueno, entonces podríamos descartar la chimenea porque eso nos está dando como olorcito de cabeza. Descartarla como tal no. O sea, ustedes Ah, pueden definir ok. la figura o el cuerpo geométrico pertinente de la forma y del cálculo. O sea, las ecuaciones son básicamente para el área y volumen. ¿Sí? O, Área y volumen. por ejemplo, profe, yo podría modificar la forma en que está la chimenea. Podría ser cilíndrica, Eso, exacto, sí. Eso lo podría estar un definen poco ustedes. más arriba y todo eso. Sí, porque es que de hecho Ok. las figuras circulares optimizan material, por decirlo así, en ese caso, pues para la compra del chocolate o para la construcción de la misma. Por eso les digo, en ese aspecto hay libertades, porque si ustedes revisan en la grabación, no cerré la opción de hacer uso de otras figuras geométricas, ¿sí? Y recuerden que en el recurso de aprendizaje nivel básico se encuentran las fórmulas de las diferentes figuras geométricas y hay un videoclip que explica los cuerpos, ¿sí? Y en la grabación le puedo compartir ahora, no sé si le toman la captura de las fórmulas para hallar el volumen de diferentes cuerpos. Permítanme aquí un segundo, ya la... Esa fue la que explicó en la clase pasada, profe, donde Sí, estaban las primas y las pirámides, sí. sí, eso. Sí, sí, sí. Ah, yo la tengo. Ah, ustedes la tienen. Bueno, listo. Entonces, si no, pues la pueden también explorar en alguna fuente, ya sea de la web o de algún texto. Sí, que era volumen es igual a base del área por altura sobre 3. Por ejemplo, esa era la del... No me acuerdo cómo se llama la figura. Ok, bueno, listo. Entonces, esa es de las pirámides. Las Sí, sí. pirámides son las que no tienen la simetría entre la base y la altura, tienen un punto, ¿sí? Entonces, en las pirámides es un tercio del área de la base por la altura, mientras que de las prismas es el área de la base por la altura, no lleva el un tercio. Bueno, Profe, una pregunta. sí, Yo estaba consultando con unos compañeros sobre, para hacer la escalera, uno puede formular una ecuación y multiplicarla por sí misma para hacerlo la escalera también es válido, ¿cierto? básicamente la escalera pues es la unión de varias figuras geométricas, si son Exacto. rectangulares o cuadradas y pues se define la ecuación a partir pues sería de la sumatoria de cada área, ¿sí? De cada área, de cada peldaña, si peldaño, perdón, si tiene tres, si tiene cuatro, ¿sí? Exacto. De cada escalón. O sea, sí es válido, ¿cierto? Sí, señor, sí. Ok, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna inquietud o lo dejamos para el final de esta conferencia web. Bueno, listo. Entonces, continuando aquí con esta presentación, aquí tenemos el cronograma, ¿verdad? Ya hemos diligenciado el enlace de asistencia, ya nos presentamos. Ahora vamos a abordar la socialización de las temáticas de la evidencia GA2 240 2015 28-AA3. Vamos a hablar un poco de algunos conceptos generales de la estadística. Luego vamos a abordar los lineamientos de la evidencia GA2 240 2015 28-AA3, ¿verdad? Que esta nos la brinda la guía de aprendizaje. Y al finalizar vamos a abordar las orientaciones generales de la evidencia GA2 240 2015 28. Entonces, durante esta conferencia web vamos a tratar las orientaciones para el cumplimiento de estas dos evidencias, ¿vale? Bueno, entonces, antes de compartir pantalla, me gustaría que analizáramos estas dos preguntas, ¿sí? La primera, ¿qué es la estadística? ¿Qué saben ustedes acerca de la estadística? Pues, profe, la estadística es como el conteo de una situación específica en un grupo
de personas. Un ejemplo, cuántas veces entra una persona al banco, cuál es el color preferido de un, de un grupo de personas y mirar cuántos tienen como color más preferido uno que otro. Y la importancia para la formación laboral es que nos ayuda a tener un análisis y formación de un tema específico. Ok, bueno, muy bien, Mari. Claro que sí. Ten en cuenta que en ese estudio, en ese análisis, la estadística nos brinda a nosotros múltiples parámetros, ¿verdad? Parámetros de observación, parámetros que nos permiten a nosotros describir el comportamiento de un conjunto de datos, ¿verdad? Que a su vez pueden ser cuantitativos o cualitativos. Aquí dice Juan, es el análisis de datos mediante esquemas. ¿Cuáles serían esos esquemas, Juan? O alguien más si puede definir qué es la estadística. Recuerden que la estadística hoy, en este año 2022, en estos últimos años, ha estado en una fuerte discusión en plantearse la estadística si sigue siendo una rama de las matemáticas o si es una ciencia, ¿sí? En ese momento, bueno, aquí nos dice Juan, tablas, gráficos de barras, ¿sí? Que esto corresponde a diagramas, histogramas, polígonos de frecuencia. Bueno, muy bien, listo, muy bien. Carlos dice que con el diagrama de pastel, que ese es el que también conocemos como diagrama circular. Bueno, entonces les estaba comentando que la estadística hoy se está planteando como una ciencia, ¿verdad? Como una ciencia que nos permite a nosotros eh, cuantificar, sintetizar, esquematizar todo lo que puede ocurrir frente a un conjunto de datos. Cuando nosotros realizamos un estudio estadístico podemos abordar múltiples instrumentos, ¿verdad? Como la observación directa, la entrevista, la encuesta, ¿sí? Existen diversos instrumentos que nos permiten a nosotros recolectar la información. Luego de nosotros recolectar la información, nosotros podemos aplicar diferentes conceptos como medidas de tendencia central. ¿Quién recuerda cuáles son las medidas de tendencia central? La moda, Muy bien, la moda, la media, la mediana. También se pueden aplicar medidas de posición, que son las que nos permiten identificar los cuartiles, los deciles, los percentiles. También las medidas de dispersión o variabilidad, que nos ayuda a reconocer si los datos son cercanos, si son dispersos, ¿sí? Como la desviación estándar, la desviación media, el coeficiente de variación. Bueno, existen múltiples parámetros. Todos estos que acabo de mencionar son parámetros que nos ayudan a identificar el comportamiento de los datos, ¿sí? Porque ¿quién reconoce el comportamiento de los datos? Pues la persona o el equipo que realizó la recolección y la sistematización, pero nosotros como lectores no vimos ese detrás de cámara, ¿verdad? Por ejemplo, toda la información que nos brinda el DANE, ¿sí? Que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Nosotros solamente vamos a reconocer datos estadísticos, ¿sí? Y a partir de esa comprensión, de esa interpretación, es que nosotros reconocemos qué pasó, ¿sí? Y cuál es el comportamiento de estos datos. Bueno, algo también importante es reflexionar acerca de la importancia de la estadística, ¿sí? En su formación laboral. ¿Por qué? Porque hoy, en esta nueva era, eh, las diferentes actividades humanas son analizadas, son orientadas a partir de resultados estadísticos. Es decir, hoy las estadísticas definen todo. Si nos vamos desde un contexto artístico, vemos que algunos artistas que para muchos puede ser muy reacio, uy, no, esa música, ¿por qué? Y ese, ¿por qué se lleva tantos premios? Es porque esas academias definen o definen sí premiar o mostrar como el artista del año a partir de frecuencias de reproducción, a partir de datos estadísticos que brindan las diferentes plataformas digitales como YouTube, como las herramientas de streaming como Spotify, etcétera, ¿verdad? Las estadísticas
le permite a las empresas cambiar sus dinámicas de marketing digital, ¿sí? Cómo cambiar la imagen, cómo cambiar un producto, porque a partir de resultados es que ellos pueden tomar las mejores decisiones. Y ustedes no pueden ser ajenos a este nuevo fenómeno. Las redes sociales también, a partir de un algoritmo, mm, nos sugiere, ¿sí? Nos muestra un conjunto de contenidos que ha venido siendo muy similar a lo que vimos ayer. De acuerdo a los likes que dimos ayer, de acuerdo a los videos que vimos ayer y en los días anteriores, hoy si uno abre una red social o un canal, las sugerencias de páginas y de contenido están muy relacionadas a lo que nosotros estuvimos viendo ayer. Entonces, la estadística desde un contexto productivo es muy importante, ¿sí? Los resultados, los índices que de contabilidad, de cualquier proceso cuantitativo se abordan o se expresan a partir de esquemas, de diferentes esquemas, como lo escribió aquí Juan y Carlos, como las tablas de frecuencia. Es muy importante que ustedes puedan reconocer las tablas de frecuencia, los diferentes tipos de gráficos, y tenemos un aliado, un software que se llama Excel, que nos va a permitir a nosotros poder sistematizar esta información. Es decir, desde un contexto laboral, ustedes no van a estar con un cuaderno sí, buscando tablas de frecuencia o cómo es que se hace esto, sino que a través de herramientas digitales ustedes pueden de un clic arrojar resultados a partir de un conjunto de datos. Tanto así que hoy Excel, si nosotros tenemos una gran base de datos, una gran información con múltiples variables, nosotros damos clic en tablas dinámicas, elegimos las variables que queremos esquematizar y lo hacemos con 2-3 clics, ¿verdad? Aparte de Excel, existen otras herramientas propias de la estadística que les va a ayudar a ustedes a abordar o aplicar estos conceptos estadísticos. ¿Listo? Entonces no sé si alguien tenga alguna duda con respecto a estas dos preguntas o si también quiere compartir su idea. Alguien que quiera activar el micrófono, si es posible la cámara, y nos cuenta cuál ha sido su experiencia en el estudio de las estadísticas. ¿Nadie? Bueno, listo. Entonces, yo les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar los pasos para construir una tabla de frecuencia, ¿sí? Existen dos formas de expresar una tabla de frecuencia. Cuando nosotros tenemos datos simples, permítame aquí, voy a compartir pantalla. Aquí les voy a presentar una situación cualquiera, ¿sí? En una empresa de marketing digital, el equipo de recursos humanos realizó una encuesta acerca de las edades de los empleados, arrojando los siguientes datos. Entonces, aquí tenemos un conjunto de datos. Como ustedes pueden ver, estos datos son muy dispersos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos desde el 18, que puede ser el empleado más joven, hasta 53, ¿verdad? Si nosotros tratamos de construir un diagrama o una tabla de frecuencia de datos simple, tendríamos una fila para cada dato, ¿sí? Tendríamos una fila para 18, una para 19, una para 20, 21, 23, 25. ¿Y qué tendría esto? ¿Qué obtendríamos al final? Una tabla de frecuencia extensa, ¿verdad? Y poco relevante. Entonces, hoy vamos a reconocer un concepto estadístico que nos va a permitir a nosotros resumir esta información, es decir, que la podemos esquematizar de manera agrupada. Es decir, vamos a tener por cada una de las filas intervalos de edad, por ejemplo, de 18 a 27, de 28 a tanto, ¿sí me explico? Para que esta tabla de frecuencia sea lo mayor posible reducida, ¿sí? Porque este es uno de los beneficios de la estadística.
La estadística nos permite a través de diferentes conceptos tener mucha información, ¿sí? Por ejemplo, un censo donde se aplique a una muestra de 10 millones de personas con 10 preguntas, y cómo todo eso lo puedo sintetizar en un espacio pequeño y el lector pueda comprender qué pasó con los resultados de esas 10 millones de preguntas que se hicieron, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no es así, entonces la estadística no va a cumplir uno de sus, eh, una de sus bondades, ¿sí? Y es poder sistematizar y sintetizar la información. Bueno, entonces nosotros tenemos este conjunto de datos y vamos a aplicar unos parámetros que nos va a permitir sintetizar estas edades. Entonces vamos a estar atentos y vamos a observar los siguientes pasos. En primera medida, nosotros vamos a reconocer el rango. La fórmula del rango es dato mayor menos dato menor. Entonces nosotros identificamos que dentro de las edades está la persona de 53 años y la persona de 18 años. Entonces lo restamos y tenemos que el rango, que se representa con la letra R mayúscula, es igual a 35. En el paso 2, nosotros vamos a identificar el número de filas que va a tener nuestra tabla de frecuencia. Y hay una regla que es conocida como la regla de Sturger. La regla de Sturger es esta fórmula donde yo les quiero preguntar a ustedes si saben quién es n, ¿sí? Porque lo demás son operaciones aritméticas. N, ¿quién viene siendo n en la fórmula? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién es n en la estadística? ¿Sí? En toda la estadística siempre vemos en sus fórmulas n minúscula, n mayúscula, y tiene una misma representación. Ramiro, Es el número total de datos. el número total de datos. Ahora, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Vamos a retroceder y vamos a hacer el cálculo. Permítanme aquí. Listo. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Entonces nosotros vamos a contar los datos. Una forma fácil es contar las filas, ¿sí? Tenemos, ¿cuántas filas? 5 filas, ¿verdad? ¿Cuántas columnas? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuántos datos tenemos aquí? 6 por 5, 20. 6 por 5, 30, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el valor de n va a ser igual a ¿cuánto? A 30. Miren que aquí lo tengo reemplazado, lo demás sigue igual. Entonces, desde la calculadora, ustedes van a hacer este cálculo numérico que dice 1 más 3.322 por logaritmo de 30. Y este resultado nos va a dar 5.9. Ahora, a través de la regla de Sturger, ¿qué estamos buscando nosotros? Miren aquí, el número de intervalos o el número de filas que va a tener nuestra tabla de frecuencia. Y va a ser representada con la letra K. Ahora, ¿cómo nosotros podemos construir 5 filas .9? ¿Será que eso es posible? ¿Será que esa fila que va a ser más angostica que las otras? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, aquí lo dice Juan, y es que podemos hacer la aproximación al 6. Claro que sí. En la estadística también se aplica mucho la aproximación. Si tenemos 5.5, 5.6, 5.8, lo podemos aproximar al siguiente número entero. En este caso, lo aproximamos al número 6. Es decir, que el valor de K es igual a 6. O sea que nuestra tabla de frecuencia va a tener 6 filas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ese 1 y ese 3.322 siempre van a estar ahí constantes. Sí, sí, porque lo que nosotros tenemos ahí es una fórmula. La voy a resaltar con un color morado. Esto que está aquí es la fórmula de la regla de Sturger que se utiliza para el cálculo
del número de intervalos o de filas en una tabla de frecuencia. En algunos otros textos o en algunos otros autores, este paso 2 lo hacen calculando la raíz cuadrada de n. Y la raíz cuadrada de n en este caso es 30 y también nos va a dar aproximadamente 6. Nos va a dar 5.7, 5.8 y lo vamos a aproximar a 6. En este caso yo les sugiero que si ustedes van a construir una tabla de frecuencia de datos agrupados, apliquen la regla de Sturges, ¿vale? Que es esta fórmula que tienen aquí. Entonces, ya que alguna recomendación que les doy, y también para los aprendices que están observando esta grabación, es que tomen pantallazos, ¿sí? Si ustedes tienen grupos de WhatsApp, si tienen plataformas digitales en las cuales ustedes están interactuando de manera colaborativa, compartan esta información para que la tengan de estudio al momento de abordar X evidencia, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos calculado dos indicadores. Uno, el rango, ¿verdad? El rango de la edad, de las edades es de 35. ¿Eso qué quiere decir? Que entre el mayor y el menor hay 35 años. Segundo, que nuestra tabla de frecuencia va a tener 6 intervalos, 6 filas. Y ahora vamos a calcular la amplitud. La amplitud nos va a permitir a nosotros reconocer el tamaño del intervalo, es decir, de qué edad a qué edad van a estar definidos cada intervalo. Por ejemplo, si es de 18 a 20, si es de 18 a 24, si es de 18 a 27, o sea, es el ancho del intervalo. Ahora vamos a ver qué es un intervalo. Ahora, aquí tenemos una fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que la amplitud con la letra A es igual a R sobre K. ¿Y quién es R? ¿Quién es R? Voy a borrar aquí estos colores y vamos a relacionarlos bien. ¿Quién El es rango R? o recorrido. El rango o recorrido. Listo. Y la K. ¿Quién viene siendo la K? No escuché muy bien. ¿Cómo? El número de intervalos. El número de intervalos o el número de filas. Entonces miren los colores. A de amplitud es igual a R, que tengo de color verde, que es igual a 35, y K, que corresponde al número de intervalos, ¿sí? O al número de filas que va a tener nuestra tabla de frecuencia. Ahora, si nosotros aplicamos esta fórmula, tenemos que 35 entre 6 es igual a 5.83, que también lo vamos a aproximar. Esto fue una coincidencia, ojo, esto no quiere decir que la K y la A van a dar iguales, no, aquí fue una coincidencia, que K es igual a 6 y A es igual a 6. ¿Qué es A? La amplitud. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora que nosotros vamos a construir la tabla de frecuencia, entonces los intervalos van a ser de 6 en 6. O sea, 18, de 18 a 24, de 25 a más 6, ¿sí? Vamos sumándolos de 6 en 6. Ya se los voy a mostrar aquí a continuación. Ahora, teniendo nosotros estos indicadores, ¿verdad? Que es el rango, que es K, el número de filas o de intervalos, y de A, que es la amplitud, nosotros construimos la tabla de frecuencia. ¿Cuántas filas tiene la tabla de frecuencia? Vamos a relacionar 6. los colores. 6, ¿verdad? ¿De dónde sale ese 6? ¿Quién me dio esa información? Aquí lo voy a colocar de azul. Aquí tengo que hay 6 filas. Esta información me la dio el valor de K. ¿Sí? O sea que K me dice a mí que hay 6 filas. Que yo debo construir mi tabla de frecuencia con 6 filas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo defino el valor de cada intervalo? A partir del valor de A. ¿Cuál es el valor de A? A
es igual a 6, entonces a partir del número 18 yo sumo 6. 18 más 24, perdón, 18 más 6, 24. 24 más 6, 30. 30 más 6, 36. 36 más 6, 42. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos observando cuál es el comportamiento de estos datos. Aquí estoy haciendo una pequeña corrección que veo en la presentación. Ya se va a actualizar. Permítame un segundito. Entonces, mientras tanto, yo quiero que ustedes identifiquen la lógica de esta tabla. Permítame un segundo aquí. Bueno, ya se ve en pantalla. Bueno, ahora, ¿qué es un intervalo? Esto es un intervalo. De 18 a 24, ahí van a estar todas las personas que tienen de 18, pero no a 24, sino a 23 años. Porque en los intervalos hay un concepto que se llama intervalos abiertos e intervalos cerrados. Y en este orden, cuando nosotros veamos este corchete aquí de color amarillo que se encuentra en la parte izquierda, eso nos indica que es cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que este elemento pertenece al intervalo. Y ahora se los explico en un ejemplo cuál es la diferencia. Mientras que donde hay paréntesis, como en este caso, en toda la parte superior, en el límite superior de cada intervalo, me dice que ese elemento no pertenece al conjunto. Mire, si a mí me dicen, profesor, los estudiantes me mandan un mensaje, ¿sí? Voy a colocar aquí en color azul. Y me dicen, profesor, necesito a los estudiantes que están entre el 1 y el 5 abiertos. Entonces, los estudiantes que yo voy a necesitar son el 2, el 3 y el 4. Porque como están en paréntesis, el 1 y el 5 no pertenecen al conjunto. Si a mí me dicen, voy a usar el mismo color, me dicen, profe, necesito los estudiantes del 1 al 5. Así. Entonces, son los estudiantes que están desde el número 1 hasta el 4. Si a mí me dicen, profesor, necesito a los estudiantes del 1 al 5 cerrado. Así. Entonces, ¿cuáles serían los estudiantes? ¿Quién lo puede mencionar? Y ahí me doy cuenta si estamos entendiendo esa parte. Profe, sería el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el 5. El 1 no, porque el 1 no pertenece al intervalo. Entonces, con esa lógica, nosotros vamos a identificar la frecuencia de cada intervalo. ¿Cómo así? La frecuencia absoluta, ahora les hablo de la marca de clase. La frecuencia absoluta, que la tengo aquí de color verde, es la que me dice cuántas veces se repite un dato, ¿sí? O cuántas veces yo identifico ese dato dentro de un estudio. Entonces, si ustedes ven las edades, tienen unos colores, ¿verdad? De color rojo, yo tengo las personas que tienen de 18 a 23. ¿Cuántas personas tenemos? 8. ¿Sí? Son 18, 19, 21, 21, 22, 19, 23 y 20. ¿Cuántas personas tenemos? 8 personas. Entonces, en la frecuencia absoluta, yo tengo que hay 8 personas de 18 a 23. Ahora, en la segunda fila, tengo de 24 a 29. Son las personas que están de color azul. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tengo 7 personas, ¿sí? Que tienen edades entre las 24 y las 29. Ahora en la tercera fila, de 30 a 36, ¿cuántas personas hay y de qué color están?
De 30 a 35, ¿cuántas personas tengo? 5 de color negro. 5 de color negro. Muy bien. Bueno, si le coloco un negro aquí al 5, lo voy a tapar. Voy a bordearlo con el color negro. Listo. De 36 a 41. Ojo, aquí hay un error. De 30 a 35 están de color verde. Por eso yo había colocado el color verde. Mírenlas aquí. 30, 33. Aquí tengo 32, 31 y 34. ¿Cuántas personas tengo? Tengo 5. Entonces, ojo ahí. Ahora sí, de 36 a 41 son las personas que están con los números en color negro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este ejercicio es de observación. Aquí nosotros tenemos que tener los ojos muy abiertos y estar muy concentrados, porque si no, dañamos la información de la tabla, o la información de la tabla no va a representar lo que ocurre con los datos. Y de esta manera entonces nosotros definimos la frecuencia absoluta. La marca de clase que se representa con X sub I, es el dato que se encuentra en el centro de cada intervalo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Permítanme, aquí voy a borrar espacio. Voy a borrar aquí estos números para que ustedes lo puedan identificar. Nosotros vamos a sumar 18 más 24 y el resultado lo vamos a dividir entre 2. Entonces, si nosotros sumamos 18 más 24, nos va a dar 42. Entre 2, 21. Es este 21. 24 más 30 da 54. Entre 2, 27. 30 más 36, 66. Entre 2, 33. Entonces, si ustedes ven, el 21 estaría más o menos aquí, en la mitad, entre el 18 y el 24. El 27 estaría aquí en el centro, ¿sí? Y el 33 también, y cada uno de estos datos. Ahora vamos con la frecuencia acumulada. ¿Sí recuerdan cómo se calcula la frecuencia acumulada? ¿Y en qué nos puede ayudar? ¿Qué información nos brinda la frecuencia acumulada? Es la suma consecutiva del número de veces que se repite cada dato. Muy bien. En este caso tenemos la frecuencia absoluta de 8, como es el primer dato, la primera fila, se repite. Y ahora sumamos. Miren el marcador, por favor. 8 más 7, 15. 15 más 5, 20. 20 más 6, 26. 26 más 1, 27. 27 más 3, 30. Este siempre debe coincidir con el total de los datos. Ahora, si a mí me preguntan, ¿cuántas personas menores de 36 años hay en esa empresa? 20. Aquí enseguida lo tengo. ¿Cuántas personas menores de 30 hay en la empresa? 15. ¿Sí? ¿Sí ven el valor el dato que me brinda la frecuencia acumulada? La frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuántas personas menores de 48 hay? 27. ¿Sí? Es un indicador que en otro contexto tendría yo que ponerme a contar cada dato y saber cuántas personas hay menores de 42, cuántas hay menores de 30, cuántas hay menores de 36, cuántas personas hay menores de 24, 8, cuántas personas hay menores de 54, pues son todos 30. Por esa razón, esta frecuencia acumulada debe coincidir con el total de los datos. Por eso coloco la flecha aquí. Ahora viene la frecuencia relativa.
¿Cómo nosotros calculamos la frecuencia relativa? Voy a borrar todas esas flechas que coloqué ahí. ¿Cómo calculamos nosotros la frecuencia relativa? Que viene siendo esta que está aquí. ¿No lo recuerdan? Si no, por favor, yo lo puedo explicar. De hecho, lo voy a hacer, pero quiero saber si alguien sabe. Aquí me dicen, Juan dice, sumando los dividiendo cada intervalo entre el total. Bueno, entre el total con quién. ¿Quién con quién se divide? ¿Qué frecuencia se divide entre el total? Acumulada en absoluta. En este caso es la absoluta entre el total. Es decir, nosotros vamos a dividir 8 entre 30 y nos va a dar 0.27. Luego 7 entre 30, 0.23. Todas las frecuencias de cada fila se dividen entre 30. 5 entre 30, 0.16. 6 entre 30, 0.2 y así sucesivamente. ¿Qué valor nos brinda a nosotros la frecuencia relativa? Si nosotros estos valores los multiplicamos por 100, nos brinda el porcentaje, ¿sí? Y por último, la frecuencia relativa acumulada, que sería la sucesión de sumas, voy a usar otro color, de la frecuencia relativa. Aquí se repite, luego se suma con 0.23 y me da 0.50, 0.50 más 0.16, 0.66 más 0.2, ¿sí? Es el mismo procedimiento matemático. Y miren que también coincide entre el total de la sumatoria de la frecuencia relativa con la frecuencia relativa acumulada. Y también nos brinda un dato, pero en términos de porcentaje. ¿Qué porcentaje de personas son menores de 30 años? El 0.50, es decir, el 50%. El 50% de la población es menor de 30 años. Y si ustedes se vienen aquí a verificarlo, cuéntenlo y verán que efectivamente son 15 personas las menores de 30 años. Es decir, que el 50% de la empresa son personas menores de 30 años. Entonces miren todos los datos curiosos y todas las conclusiones que nosotros podemos obtener a partir de una tabla de frecuencia. Ahora, Profe, una pregunta. ¿sí? Bueno, yo me perdí, pues la verdad no hace mucho ingresé a la clase, me perdí en dividir 8 entre 30. ¿Es con la fórmula que usted planteó anteriormente? 8 entre 30, o sea, cada frecuencia absoluta se divide entre 30. 8 entre 30, 7 entre 30, 5 entre 30, 6 entre 30, 1 entre Ok, 30 y 3 entre 30. Eso nos va a dar la frecuencia relativa. Esta que estoy aquí encerrando. Aquí. Ok, profe, gracias, ya entendí. Bien. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora yo voy a llevarme estos datos y me los voy a llevar a Excel. Me los voy a llevar a Excel. Y en Excel vamos a construir diversos diagramas. Entonces yo voy a compartir aquí mi pantalla con Excel. Voy a copiar y pegar esa tabla, insertando las funciones matemáticas de cada concepto, por ejemplo, el de la frecuencia acumulada, relativa, la marca de clase, insertando la fórmula, ustedes construyen también una tabla de frecuencia en Excel. Lo que yo les quiero mostrar es cómo a través de Excel nosotros podemos construir diversos tipos de esquemas de representación de datos.
Miren, aquí yo voy a representar los datos en un diagrama circular. Entonces yo doy clic aquí, clic sostenido, tomo los intervalos y tomo la frecuencia absoluta. Le doy en insertar gráficos aquí. Miren, y ahí tengo mi diagrama circular. Ahora yo elijo el que yo quiero, el que me conviene. Por ejemplo, este tiene los colores por cada intervalo y los porcentajes de cada intervalo de edad. Tengo también ustedes pueden personalizar los colores. Si esos colores no les gustan, ustedes los pueden cambiar. Mira, aquí dice cambiar colores, ¿sí? Y de esa forma tienen ustedes el diagrama circular. No, yo quiero un diagrama de barras, entonces insertar aquí diagrama de barras y van a tener el diagrama de barras correspondiente a esta información. No, que yo quiero un polígono de frecuencia, entonces yo voy a tomar los intervalos y la frecuencia relativa. Entonces le doy insertar aquí gráficos de dispersión. En este caso no es muy pertinente este tipo de gráficos porque estos se utilizan más en términos financieros, ¿sí? Sí, como identificar el rendimiento de una empresa, ¿sí? O el rendimiento de un periodo en un periodo de tiempo de ventas, de producción, de pérdidas, de ganancias, de inversión, ¿sí? Algo importante que ustedes deben reconocer es que cuando los datos son de frecuencias, cuando los datos son cuando los intervalos son de datos agrupados, los diagramas de barras van pegaditos. Pero alguno dirá, bueno, pero el profesor ahorita mostró uno y no estaban pegados. ¿Cómo se hace eso? Les voy a mostrar aquí, insertar diagrama de barra. Ustedes tocan, le dan doble clic y les va a salir esta opción que se llama formato de área. Aquí hay una información correspondiente a los bordes, correspondiente a la sombra. Aquí hay uno que dice tamaño, ajuste de ancho, entonces le colocamos 0%. Vamos a borrarlo. Ese es en ajuste de ancho, 0%. Perdón, aquí me equivoqué. Voy a darle en inicio, deshacer. Propiedades. No estoy viendo la opción en este momento. Borde suave, formato 3D. Lleno. Bueno, voy a tocar uno otra vez. Ahora sí, ya me salió. Ancho del rango, aquí, 0%, y se pegaron. ¿Listo? Hay que tocar no la gráfica, sino una barra. Toqué la barra 2 veces con doble clic y me salió superposición de serie y ancho del rango. Ahí en ancho del rango le di 0% y se pegaron. No, pero eso así no se ve bien. Ya usted toma cada color y puede darle cada barra, perdón, y usted le define un color. Miren, esta verde, esta azul. Vamos a colocar esta en amarillo. Esta la voy a colocar en marrón. Esta la voy a colocar en morado y esta en gris. Listo. Cuando le damos clic derecho a las barras, agregar etiqueta de datos, les va a aparecer como la frecuencia absoluta. Miren, 8 personas de 18 a 23, 7 personas de 24 a 30, 5, sí, la información que está acá. Y aquí en título de gráfico ustedes pueden colocar edades de la empresa tal, o sí, la etiqueta que ustedes quieran darle a ese esquema. Entonces miren cómo a través del uso de Excel ustedes tienen aquí la información y de esa forma ustedes van a construir los diferentes esquemas o diagramas.
el que a ustedes más les guste. Casi siempre se usa mucho diagramas o histogramas de barra o diagrama circular, que era el otro que estaba aquí. Lo voy a insertar nuevamente. Entonces le doy a clic en insertar aquí y le doy aquí, y ahí tengo dos. Ahora, en un contexto financiero, hoy se habla mucho de las dashboard, de las famosas dashboard. Esas dashboard, bueno, alguien me dijo aquí, yo me dijo que si podía hacer un poco más de zoom. No sé si lograste identificar bien el comportamiento de los datos. Cuando sea así, ves que no leo el mensaje, pueden activar el micrófono. Las dashboards son unos esquemas un poco más personalizados y que van de acuerdo al tipo de información. Tienen formas de humano, hay unos que tienen unos esquemas como de círculos crecientes, hay unos que son como unos colores, ¿sí? No sé si los han visto en la web, en resultados de informe. Hoy en la actualidad el diagrama de barra y el diagrama circular ha perdido protagonismo. Sin embargo, son esenciales. Una forma básica, universal de representar o de esquematizar datos es a través de estos dos, ¿sí? Pero hoy hemos visto que en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los noticieros, en la prensa, se utilizan otro tipo de esquemas. Y esto se hacen a través de estas dashboards que en un contexto productivo, pues la herramienta contable de la empresa, sí, el software contable con el que desarrollan la contabilidad en una empresa, pues ya tiene insertada la función para que al suministrar los datos él arroje ese tipo de gráfico, ¿vale? Bueno, entonces de esta forma entonces estaríamos viendo los recursos de Excel para esquematizar datos estadísticos. Ahora voy a compartir pantalla con la guía. Vamos a observar la guía. Para esta evidencia, que en este caso corresponde a la actividad de aprendizaje GA2 240 20 15 28 AA3, que se llama realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria. Nos invita a hacer un reconocimiento del recurso de aprendizaje matemático nivel intermedio. Ustedes van a hacer la exploración. Nos pide que hagamos un video de sustentación. Ojo, esta evidencia es un videoclip, no es un informe, no es un documento en Word. No quiero, por favor, una presentación en PowerPoint porque no es un video. Ojo con eso. Está bien que en PowerPoint yo puedo insertar imágenes, audio, no. Bueno, les cuento. En PowerPoint de PowerPoint podemos producir videos. Si ustedes no saben, es una herramienta eficaz. Ustedes, ya les digo en dónde. En grabar, en la opción de grabar y en presentación con diapositiva, ahí está la opción para construir un video a partir de unas diapositivas. La otra que yo les recomiendo es que ustedes mismos se realizan una reunión virtual a través de Meet, de Teams, de alguna herramienta, comparten pantalla, prenden la cámara y ustedes explican la presentación. Al grabarse pantalla, esto se convierte en un videoclip, que es lo que comúnmente ven ustedes cuando observan una grabación. Carlos, te escuchamos. Profe, también se puede utilizar Canva. Canvas, claro, porque en Canvas usted viene y sube diferentes archivos de videoclip y le da una ambientación más ¿sí? Más profesional, más personalizada, ¿sí? Más detallada, más de mejor calidad. Claro que sí, pueden utilizar Canvas. Y le vas insertando la ficha, las imágenes y él te produce el video. Claro que sí lo pueden utilizar. Ahora, ¿de qué se trata el video? Miren, en este video nosotros vamos a tener un recurso de exploración que es el DANE, ¿sí? Caso de estudio.
Censo de Población y Vivienda en Colombia. Esta información que nos la brinda el DANE. O sea que desde la guía de aprendizaje ustedes van a explorar este enlace web que se los voy a compartir aquí en el chat. Y aquí ustedes van a buscar una información. Ya les voy a compartir pantalla. Ya les voy a compartir pantalla. Al momento de ejecutar ese enlace les va a salir esto. Son los resultados de un censo que nos dice Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? Y cómo vivimos. Entonces, aquí están los tres informes. ¿Cuántos somos? Nosotros damos clic y aquí vamos a ver información correspondiente a cuántos somos. Miren, estos son ilustraciones de dashboard y también se puede hacer en Excel. Entonces, para esto yo les sugiero a ustedes que hagan la búsqueda. Les recomiendo mucho en YouTube cómo hacer una dashboard paso a paso en Excel y ustedes pueden diseñar este tipo de esquemas con el uso de Excel, también como el de mapas y eso. Solo cuento. Bueno, mire, aquí hay unas infografías, le doy clic, infografía, y aquí tengo resultados por región. Miren, voy a compartir pantalla otra vez. Nos abrió esa parte. Miren, aquí tengo yo los resultados del censo del Pacífico correspondiente a la migración interna reciente en porcentaje, ¿sí? En Cauca, en Chocó, en Nariño y en Valle del Cauca. Miren, y aquí hay unos esquemas hacia dónde se ha ido la gente de la región pacífica. Aquí me está mostrando que se van hacia el departamento de Antioquia, migran hacia Bogotá, Risaralda y por último Quindío. Bueno, entonces eso es una característica particular de los resultados de este censo. Entonces vuelvo a compartir pantalla con la guía de aprendizaje para que veamos qué hay que hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Miren, con esta información obtenida se pretende generar información estadística relevante. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a resumir de este censo los datos más significativos, la cual es un referente para la toma de decisiones en el orden político, económico y de bienestar social, entre otros factores. ¿Cuáles? ¿Cuántos somos? ¿Qué me dice eso? Presenta la distribución de la población por sexo, grupo de edad, porcentaje de personas, ese tipo de datos. ¿Dónde estamos? Presenta la distribución por ubicación geográfica de la población, los hogares y viviendas en el territorio nacional. ¿Cómo vivimos? Presenta el total de hogares y viviendas, su uso, si es residencial, mixto, propia, familiar, alquilada, arrendada, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Realice un análisis detallado de la información. Revise si existen gráficos estadísticos que soportan dicha información. En caso de no encontrarlos, elaborarlo. ¿Cómo lo van a elaborar? Miren que aquí le dice histogramas, diagramas de barras, diagramas circulares, entre otros. ¿Cómo lo van a hacer? Con Excel. ¿Qué se necesita? Construir una tabla de frecuencia. Si nosotros no construimos una tabla de frecuencia con todos esos datos relevantes, no van a poder obtener el diagrama de barras. Si yo me quedo con el Excel en blanco, no voy a poder construir estos diagramas que les acabé de mostrar. Y una forma de hacerlo es a través de la construcción de tablas de datos de frecuencias agrupadas. ¿Por qué agrupados? Porque estamos hablando de muchos datos. ¿Cuándo se utilizan tablas de frecuencia de datos simples? Cuando tengo 3 filas, 4 filas. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es la empresa de telefonía móvil de sus dispositivos? Entonces algunos dicen, levantan la mano 8, dicen Claro, Tigo, Movistar, Éxito. Bueno, toda esa información yo la puedo agrupar. ¿Ustedes qué dicen? Sí, se puede agrupar en una tabla de frecuencia mirando cuántas personas hacen parte de cada prestador de comunicación.
¿Cuántas empresas en total yo voy a reconocer aquí? Bueno, la primera pregunta es, ¿esa información es cualitativa o cuantitativa? Vamos a hacer esta pregunta. Si yo hago una encuesta de las edades, la variable es cuantitativa. Si yo pregunto por una empresa de telefonía, es una variable cualitativa. Difícilmente nosotros podemos agrupar datos cualitativos, porque entonces yo tendría en una fila de Claro a Movistar, y yo como aplico la regla de Sturger para definir el intervalo y la amplitud, es casi que imposible. Por esa razón, en este caso se construye una tabla de frecuencia de datos simples, es decir, queda en una fila Claro. ¿Cuántas personas usan Claro? 8. ¿Cuántas personas usan Movistar? Tanto. ¿Sí me explico? Cada marca, pues de acuerdo al resultado de la encuesta. ¿Cuántas personas habemos aquí? 20. Entonces, el total de las frecuencias absolutas es igual a 20. Entonces, cuando yo tengo la tabla, ya yo en Excel puedo construir el diagrama. Ramiro, te escuchamos. Bueno, Ramiro parece que fue que se le quedó el micrófono activado. Bueno, entonces continuando, a partir de la información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en este censo y precise a partir de ello cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Por ejemplo, el tamaño de los hogares, el índice de envejecimiento, el índice de juventud, los fenómenos migratorios dentro del país y desde y hacia el exterior, por mencionar algunos. Es decir, estos son ejemplos de esas variables demográficas que ustedes pueden tener en cuenta para la presentación del informe. ¿Qué debe tener el informe? Una presentación inicial, la explicación del instrumento usado, tablas y gráficos. ¿Cuál es la explicación del instrumento usado para la recolección de los datos? La fuente. ¿Cuál fue la fuente? El DANE. Porque ninguno de ustedes va a estar de casa en casa preguntando cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Ojo con eso. Cuidado, alguien va a salir con un video. No, yo encuesté mi cuadra. ¿Cuántos somos? Somos 20 familias. ¿Cómo vivimos? Arrendados. ¿Dónde estamos? Estamos en Bogotá. Ojo con eso. No. La explicación del instrumento corresponde a la información que nos brinda el DANE. Tablas y gráficos. Utilice colores adecuados para la presentación de gráficos. Les doy toda la libertad, ¿sí?, de elegir el esquema con los colores que ustedes consideren pertinentes. Análisis de la información tabulado graficada. ¿Qué es un análisis? Yo ahorita les mostré cuántas personas menores de 40 habían, qué porcentaje de personas era mayor de 30 años. Ustedes van a describir a partir de esos esquemas o de esos resultados, por ejemplo, si hay más hombres que mujeres en X región, si los ancianos llegan a los 120 años, si la mayoría de las personas de X región viven en casa propia, si la moda si el dato de mayor frecuencia en X resultado estadístico es que las casas son de 70 metros cuadrados, cosas así. Procura utilizar colores adecuados en toda la presentación. Eso sí, que no sea un desorden. No es que me van a presentar un video con fondo negro, con fondo rojo, con fondo... No. O sea, cada video debe tener una identidad, ¿sí? Unos colores específicos y que se mantengan. Si van a hacer uso de imágenes, estas deben ser acordes con el tema tratado y el público al que se van a presentar. Si ustedes el informe es para medios digitales, para adultos, para posibles clientes o para niños, ¿sí?, de acuerdo a eso. Pero en esa parte yo les doy también la libertad en el uso de la imagen y en el diseño. Lo único que yo quiero es que toda la información y todo el video sea bastante innovador, ¿sí? Es decir, que no sea algo tan simple. Otra cosa, alguien me va a venir
y va a tener el computador grabando, o sea, mostrando, y usted va a grabar con el celular así. Vea, esa evidencia no la apruebo, porque si aquí estamos trabajando competencias comunicativas, competencias TIC y competencias matemáticas, es porque ustedes se van a dar a la tarea de hacer uso de los recursos digitales disponibles, ¿sí? Que tengan mayor grado de innovación. Entonces, descartado que usted me coja el teléfono, yo estoy buscando mi celular y no lo veo, y me van a filmar video y eso moviéndose así, la pantalla así, porque de hecho cuando uno graba la pantalla del computador, la cámara capta una radiación de luces y eso genera como unas rayas, unas cosas así. No, señor, nada de eso. Esto lo vamos a hacer haciendo uso de herramientas de grabación de pantalla. Con Canva ustedes pueden cortar video, pueden editar video. Sí, esto va a quedar de la mejor forma posible, ¿vale? Tengan en cuenta eso. ¿Cuánto tiempo? Profe, el video tiene que tener una duración máxima, mínima. 5 minutos, aquí lo estoy mostrando. 5 minutos. El audio del video son ustedes. Ahora hay unas herramientas web que permiten insertan texto y salen voces y acentos de famosos, acentos de españoles, de mexicanos, nada de eso. Es con la voz natural de usted. ¿Listo? Una recomendación, si el video pesa mucho y la plataforma no lo recibe, yo les sugiero a ustedes que usen YouTube. Suben el video a YouTube y ustedes en la evidencia me colocan el enlace web. Yo toco el enlace y me veo el video, ¿vale? Para que se eviten el problema de compatibilidad de video, que el video no le abre al profesor, que el video sale allá y aquí no, nada. Usted coge el video, lo sube a YouTube y es decir, es posible. De hecho, muchos videos se hacen virales, se convierten en recursos de aprendizaje o de formación a partir de este tipo de tareas. Vean, uno en YouTube encuentra videos paso a paso de cómo hacer un formulario y el video era una tarea de alguien que estaba estudiando tecnología y el video ya tiene miles de reproducciones y la gente le gustó la forma como usted montó el video y ustedes se van a convertir en potenciales youtubers y es una fuente importante de ingresos económicos y una forma de ustedes también proyectarse. Entonces también para que vean esta tarea también como la posibilidad de ustedes darse a conocer y de ir mejorando esas competencias de carácter comunicativa, ¿sí? Es posible que ustedes sepan mucho de estadística, es posible que ustedes entiendan muy bien el informe, pero en el video se debe evidenciar esto de la mejor manera, ¿vale? Bueno, no hay más dudas. No. Sí, Carlos, te escuchamos. Profe, me están preguntando que si el video es solamente grabar la pantalla, también hay que mostrar el rostro. Bueno, si ustedes ven en las orientaciones, ahí dice que el video lo presentan ustedes. Aquí lo dice, el video debe estar editado, el aprendiz debe ser el presentador del video. No es explícito aquí decir que ustedes salgan con su imagen en el video, pero sí por lo menos en la presentación o en un cuadro pequeño, lo colocan por ratico o al inicio o al final, ¿sí? No es obligación, Carlos, no es un criterio de evaluación que le voy a decir, no aprobó la evidencia porque no salió en el video, no. Pero el audio, la voz, la presentación sí debe ser de ustedes, ¿vale? Y esto va también para los aprendices que están observando esta grabación. Vale, profe, gracias. Bueno, listo. Bueno, pasando a la siguiente evidencia,
que es crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidos regulares. Nosotros básicamente, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar. Voy desde las orientaciones de la evidencia hacia la plataforma para que ustedes reconozcan el recurso de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo? A ver, quiero iniciar preguntando, porque si la evidencia trata de un algoritmo, lo que ustedes van a realizar es un algoritmo. Entonces, quisiera saber qué piensan ustedes, qué saben ustedes, qué han leído ustedes con respecto a un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? ¿No saben qué es un algoritmo? Profe, Sí, Carlos. son como, pues, si no estoy mal, es como un algoritmo puede ser una rutina o algo que uno haga, una tarea, una actividad, algo así. ¿Sí? Como resolver un problema paso a paso. Un conjunto de operaciones para realizar algún cálculo. Como el diagrama de flujo. Ok, listo. Bueno, ahora que Laura, César y Carlos mencionan diferentes elementos que hacen parte de un algoritmo, este debe tener una estructura lógica, ¿verdad? Un algoritmo para yo tomar agua, desde donde ustedes estén, ¿qué hay que hacer? Ir a la cocina, ¿verdad? Tomar un vaso, abrir la nevera, el refrigerador, la fuente, el termo, ¿sí? Echarse agua en el vaso, ¿sí? Cerrar la llave, si es de la pluma, si es de la fuente, si es del filtro, si es del dispensador, si es de la nevera, si es del refrigerador, donde ustedes tengan el agua, ¿verdad? Y luego que levantamos el brazo y nos bebemos el agua. Ese es un algoritmo que me permite a mí, a partir de un conjunto de instrucciones, a partir de un conjunto de pasos, con un orden lógico, cumplir una tarea o resolver un problema. El concepto de algoritmo es muy propio en el diseño de software, es muy propio en la construcción de prototipos o de dispositivos tecnológicos. Cuando una impresora va a escanear, el algoritmo le dice que primero que lee la imagen, ¿verdad? Hace una captura de la imagen y luego nos la muestra o nos la previsualiza. Todos los diferentes dispositivos o software tienen un orden lógico de funcionamiento, ¿sí? Si ese orden lógico no se cumple, es cuando vemos que en algunas herramientas salen errores o la tarea que nosotros estamos buscando no la cumplimos. ¿Será que si yo voy a beber agua en este momento, será que es lógico que yo primero diga, tómate el agua y cierra la nevera? No, ¿verdad? Porque si él se va a tomar el agua, de pronto, si yo soy un robot, hago así, cierro la nevera y ¿será que yo bebí agua? No. Primero fui a la cocina. Bueno, si la nevera o la fuente de agua o de hidratación está en la cocina, si está en la sala, si está, bueno, dependiendo del lugar donde está. Entonces, en ese orden de ideas, un algoritmo es eso, es un conjunto de acciones, ¿verdad? Que nos va a permitir a nosotros poder cumplir una función. También es conocido como un conjunto de operaciones, un conjunto de instrucciones, ¿verdad? Algo clave en un algoritmo es que debe existir un orden lógico secuencial, como la estructura de un diagrama de flujo. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago segundo? Si hago lo segundo y hay dos opciones, ¿qué pasa si aplico una, si aplico la otra? Bueno, en ese orden de ideas, esta evidencia se centra, como ustedes ven en pantalla, en construir un algoritmo, ¿sí?, que les permita a ustedes resolver una situación. ¿Cuál es la situación? Yo creo que yo, sin querer queriendo, les hablé de este tema en el encuentro, en la conferencia web pasada. Miren, paso 1. Se recomienda 1. Consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen. ¿Dónde voy a encontrar eso? En el recurso de aprendizaje nivel básico. No lo vayan a buscar ni en el intermedio ni en el avanzado. Eso lo vimos en el básico.
Paso 2. Puede guiarse por el siguiente material multimedia en el cual le ayudará a orientarse frente al diseño del algoritmo. Aquí hay un videoclip y se lo voy a compartir aquí en el chat. Y este videoclip les va a explicar a ustedes un poco más acerca de lo que es un algoritmo. Estamos aquí. Listo. Ahí tienen el videoclip para que por favor lo observen. Después de tener información completa y organizada, diseñe un algoritmo. Ese algoritmo debe tener un orden lógico secuencial desde la primera acción hasta la última. Piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿cuál es la diferencia entre un sólido regular y uno irregular? A ver, ¿quién se acuerda? Eso lo hablé yo en la sesión anterior, en la conferencia web anterior. Que el irregular no tiene todos sus lados no tienen la misma medida y no tienen una forma definida. No tienen una forma geométrica definida, ¿verdad? Como mi cara, mi cabeza, mi hombro, ¿sí? Mi brazo. Nosotros somos cuerpos irregulares. Pero si yo tomo esta cosa, aquí agarré el teléfono, él también tiene una forma irregular, ¿sí? Aparentemente que hay un cuadradito, pero esta forma de aquí, ¿cómo le calculo yo el volumen? Muy complejo, ¿verdad? O de toda la masa de este dispositivo. Entonces, ese ejemplo, este teléfono hace parte de un cuerpo irregular. Mientras si yo voy a calcular el volumen, parece que lo cojo, permítame un segundo. Pero si yo voy a calcular el volumen de un cuerpo regular, sí, que yo pueda decir, no, esto tiene una forma rectangular, esto parece un cono, esto es una esfera, esto es un prisma, esto tiene base circular, pues yo aplico las fórmulas matemáticas. Entonces, básicamente, ustedes van a construir un algoritmo en el cual ustedes puedan calcular el volumen de sólidos irregulares. Entonces, miren la pregunta que se ve en pantalla. ¿Qué método utilizaría para calcular el volumen? Realiza una presentación donde explique la solución al problema dado. O sea que usted va a plantear un algoritmo que le permita o que me permita a mí o nos permita a todos calcular el volumen de sólidos irregulares. Básicamente es eso. ¿Dónde lo vamos a hacer? Este documento que debe tener introducción, problema planteado, la información recolectada de fórmulas y figuras, el algoritmo diseñado, incluyendo el proceso y unas conclusiones. El documento lo van a presentar en formato PDF, ¿sí? En formato PDF, y ahí ustedes van a ilustrar gráficamente, como lo dijo por ahí el aprendiz Carlos, como un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es válido como un algoritmo para dar solución al cálculo de un volumen de un sólido. Si ustedes lo hacen a través de un diagrama de flujo, para mí sería satisfactorio y sería fabuloso. Pero tengan en cuenta que no es que me van a subir un pantallazo de un diagrama de flujo. No, ustedes me van a presentar un documento que tenga la presentación de ustedes, el nombre, la ficha, el nombre de la evidencia, ¿sí? La fecha, una introducción donde ustedes hablen acerca de los sólidos irregulares, o donde ustedes planteen en un párrafo el contenido del documento, esta actividad o esta evidencia se centra en esto y esto y esto. Un problema planteado. ¿Cuál es el problema planteado? Un cuerpo irregular. Si ustedes quieren hacerlo a partir de no sé qué objeto quieren tomar de referencia, igual va a ser, valga la redundancia, va a ser igual, porque al ser irregular se aplica para todos, al menos que sea un cuerpo que sea demasiado grande y no quepa en el diagrama de flujo de Mario, de Ramiro o de Jairo. Pero al ser un cuerpo irregular va a dar lo mismo si tiene una forma X o Y. ¿Por qué? Porque no está definido dentro de una estructura geométrica simétrica o regular. Listo. Entonces, estimados aprendices, estas son las orientaciones con respecto a estas dos actividades de aprendizaje. Una que es el informe, el videoclip, ¿sí? Teniendo en cuenta los datos estadísticos del DANE, y la segunda que es la
el planteamiento del algoritmo para el cálculo de área y volumen. Entonces es el momento de escuchar inquietudes, si hay más preguntas de parte de ustedes, y por favor motiven a sus compañeros cuando se conecten con sus compañeros, llamadas formales, informales, invítenlo a que se conecten a estos encuentros sincrónicos, a estas conferencias web, porque es un espacio que nos permite a nosotros interactuar con el aprendizaje, con el objeto de aprendizaje, con las metodologías de solución. Ahorita muchos de ustedes estarán observando esta grabación y surgirán preguntas. Entonces yo los invito a que remitan su mensaje a través de la mensajería instantánea de la plataforma Territorium. Me envíen correo electrónico. Ahí en la ficha, en información general, hay una opción donde están los perfiles de cada uno de nosotros como instructores. Ahí está mi correo electrónico. También creo que dejé mi número celular para que me escriban, ¿sí? Y estemos en contacto. Entonces, no siendo más, Carlos, dale, te escuchamos. Profe, una pregunta con respecto a lo del número de teléfono. Yo le escribí por WhatsApp. Quisiera saber las horas en que usted está disponible para cualquier duda que uno tenga, así. No, básicamente, Carlos, no sé si fue porque en la mañana recibí muchos mensajes, no alcancé a ver tu mensaje. La verdad es que casi que toda la hora laboral, desde muy temprano hasta muy tarde, yo respondo cualquier día. Si usted está trabajando la actividad un domingo a las 9 de la noche, bueno, si de casualidad yo vi el celular, le contesto de una, le mando un audio. Si no, pues al día siguiente. Eso sí, las llamadas sí, ahí sí nosotros pues nos respetamos todo, ¿verdad? No, una llamada a pleno mediodía, no, sí, es muy complicado, está uno almorzando, está uno entrando a reuniones, pero de lo contrario, escríbame, ¿sí? Siempre escríbame a cualquier momento. Y si me va a llamar, pues que sea como de 7 a 11, de 2 a 5, a 6 de la tarde, ¿vale? Entonces, en lo personal, pues yo les brindo ese espacio a ustedes. Entonces, Carlos, sí voy a disculparme contigo porque no respondí. Eso es que tengo varios mensajes desde muy temprano y no alcancé a leer el tuyo, ¿viste? Entonces, pues te pido disculpas. Bueno, pues ahí le mandé una manita. Ok, bueno, listo, Carlos. Entonces, no siendo más, igual también a todos se tengan la confianza de Carlos de preguntar, de interactuar, ¿sí? Que no pasa nada. O sea, si de aquí surgen 1000 preguntas, hay 1000 explicaciones y eso va a permitir que la socialización tenga un carácter más significativo, ¿sí? Más participativo, y eso me invita a mí a profundizar más frente a una temática. Entonces les dejo este mensaje a todos ustedes para que se tengan la vocería, la confianza de preguntar, de activar el micrófono, ¿vale? Y también pues felicitar a Carlos por tu actitud. Ojalá todos tus compañeros se contagien, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, estimados aprendices, les deseo una feliz noche y muchos éxitos en el desarrollo de estas actividades de aprendizaje. Muchas gracias también, y quiero saludar a los aprendices que están observando esta grabación. Muchas gracias, profe Axel.